Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes el tema de la paciencia, que forma parte de nuestra serie de Vencer el Pecado. Este vendrá a ser nuestro sexto estudio. Ya es una serie que no habíamos continuado, pero quisimos terminar esta serie. Ya nada más nos faltaría después de este otro estudio más y concluiríamos con la serie. Así que antes de comenzar, como es nuestra costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por las bendiciones que indudablemente has derramado en nosotros. Te pedimos, Padre, antes de poder abrir tu palabra, que tu bendición esté con nosotros, que nos llenes de tu sabiduría y de tu entendimiento, y que a través de tu palabra podamos comprender tu voluntad, y sobre todo podamos obtener la experiencia de aquellos hombres que en algún momento tuvieron que luchar con los problemas que tenemos hoy en día. Acompáñanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que nos ayude a vivir de una manera pía delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das, en el buen y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a nuestro tema, primeramente me gustaría hacer un resumen de los temas que hemos visto en esta serie, porque como les mencionaba, ya teníamos tiempo sin hablar de ello, entonces es posible que algunos puntos se nos hayan olvidado ya. Y bueno, el primer tema que vimos fue las avenidas del alma. Este fue nuestro primer estudio. Y de lo que estuvimos hablando nosotros aquí fue precisamente identificar cuáles son esas vías que utiliza Satanás para poder llegar a nuestra mente y de esa manera poderle influenciar a que podamos hacer cosas malas. Y al mismo tiempo, nuestra mente va a representar sus pensamientos a través de estas avenidas. Es por eso que nosotros identificamos que las avenidas del alma, pues precisamente son los sentidos, como la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Estos sentidos son las avenidas a nuestra alma, son los medios por los cuales nosotros obtenemos la información del entorno y esa información la procesa la mente de tal forma que si es información buena, nosotros podamos obrar de una forma positiva, de una forma buena. Pero en cambio, si son cosas malas las que estamos practicando, pues obviamente lo que va a salir de nuestra mente son puras cosas malas. Ahora bien, dentro del segundo tema o el segundo estudio, lo que vimos fueron las facultades del hombre. Vimos que tenemos facultades superiores y facultades inferiores y que cuando Dios nos creó, las facultades superiores se encontraban arriba, gobernando las facultades inferiores, mas cuando el pecado entró, estas facultades se invirtieron y ahora las facultades inferiores son las que nos dominan. Dentro de las facultades, si ustedes recuerdan, vimos que las facultades inferiores están conformadas por las emociones, las pasiones, los sentimientos, y estos son los que están controlando ahora nuestro ser. Y en este caso las facultades superiores, que ahí entra el razonamiento, la voluntad, entre otras cosas. Después de esto pasamos al tercer tema, que fue la naturaleza del hombre, donde pudimos ver que es triple y que realmente esa naturaleza triple forma parte de las facultades del hombre. Es decir, hicimos una cadena de temas con las cuales que ustedes pudieran poco a poco familiarizarse con la forma en la que Dios nos creó. Y de esta manera, teniendo un entendimiento claro de estas cosas, podamos obrar junto con Dios para poder vencer nuestras tentaciones del día a día. Cuando llegamos al cuarto tema, vimos la voluntad. ¿Qué era la voluntad? Y de entre los textos que nosotros estuvimos estudiando, vimos que la voluntad es el poder más grande que Dios le ha otorgado al hombre. Esta voluntad es la que determina si queremos hacer algo o no. Entonces, cuando el pecado entra, nuestra voluntad quedó debilitada. Por tanto, al momento de que se presentan las tentaciones, nuestra voluntad, al estar débil, cedemos a la tentación y hacemos la elección de pecar. Por tanto, toda acción que nosotros hagamos, antes de poder llevarse a cabo, pasa por la voluntad. Si nuestra voluntad es pecar, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos queriendo pecar. Pero si no queremos hacer lo malo, entonces, si la voluntad se fortalece en Cristo, vamos a poder vencer la tentación.
Y finalmente el último tema que vimos, el quinto estudio, fue la deidad y los ángeles. ¿Cuál es el papel que juega Dios aquí? Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, y asimismo, ¿cuál es el papel que juegan los ángeles en nuestra lucha diaria con el pecado? Así que ahora, teniendo este pequeño resumen, vamos a ver la paciencia. Todos sabemos que el pecado que tenemos fue una herencia de Adán. Si leemos Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, vamos a leer lo siguiente. Y sobre todo pongan especial atención en la parte que he subrayado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que vemos en este primer verso? Que realmente el pecado, al momento de entrar al mundo, lo hizo a través del hombre. Entonces, cuando el pecado entra, también la muerte está entrando. Y así esa muerte fue pasada a los hombres, de hombre a hombre, es decir, de generaciones sucesivas, porque todos pecaron. Es decir, ya es una herencia el que nosotros tenemos el pecado. Ya nacemos con esa tendencia hacia buscar el mal. Ahora el verso 13 dice lo siguiente, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Esto ya lo habíamos estudiado en otro tema y vimos que realmente a lo que Pablo se está refiriendo aquí no es que la ley de Dios comenzara a existir a partir de el monte Sinaí. A partir de ese momento fue visible, porque como bien dice él, si no hay ley, entonces no hay culpable. Pero nosotros sabemos que cuando Adán cae en pecado, desde ese momento hay una ley que dictó que Adán había pecado. Entonces realmente no se está refiriendo que apenas en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó a Moisés los mandamientos, fue a partir de ese momento que comenzaron a existir. Dice aquí, reinó la muerte, perdón, verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Con este texto más que nada lo que se trata de resaltar es que todo ser humano está heredando el pecado, esa tendencia hacia buscar lo malo. De hecho, Génesis capítulo 6, versos 5 al 6 nos confirma esta parte, y fue una de las razones por las cuales Dios trajo un diluvio sobre el mundo. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, todo lo que los hombres pensaban era solamente hacia hacer lo malo. Y esto nos da a entender a nosotros que realmente es una herencia que estamos recibiendo desde Adán, esa falta de voluntad para poder hacer el bien. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Por tanto, estamos viendo que realmente estamos heredando continuamente el pecado. Ahora, el siguiente libro del Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente acerca del pecado. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, y noten mucho esto, Adán poseía inocencia en el Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Esto es importante verlo porque realmente lo que estamos queriendo establecer aquí es que el pecado se va acumulando en el sentido de que llega a debilitar al ser humano completamente y esa carga de pecado va debilitando más y más y más. Es decir, la generación que viene será mucho peor que la anterior y así sucesivamente. Es por eso que nosotros hemos visto cómo el mal ha estado incrementándose dentro de los últimos años. ¿Por qué? Porque el pecado se va agravando en el ser humano. Dice aquí, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Es decir, estamos heredando nosotros desde Adán esa tendencia hacia el mal, el pecado, la muerte. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y esto es importante de verlo porque realmente cuando Jesús vino cuando el mundo ya estaba con 4000 años de pecado. Es decir, ya estaba muy degradada la naturaleza del hombre, su ser entero. Y vemos que Cristo también heredó esto. Sin embargo, a pesar de tener esa herencia, como dice aquí, a pesar de sufrir las mismas penas y tentaciones, Él nos dio un ejemplo de una vida sin pecado.
Y ese ejemplo lo hizo para que nosotros pudiéramos tener esperanza de que si confiamos en Cristo y nos consagramos a Él diariamente, vamos a lograr vivir una vida santa, una vida, como dice ahí, sin pecado, pero obviamente escondida en Cristo. Ahora bien, otro pasaje que nos confirma esto es 1 Corintios capítulo 15 verso 22. Noten, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál es la evidencia más clara de que todos estamos heredando, en este caso el pecado? La muerte. Todo ser humano muere. Algunos tardan un poco más, otros se adelantan a la muerte, pero todo es por causa del pecado. El pecado no solamente está debilitando, en este caso, nuestra voluntad de hacer lo bueno, sino que además está debilitando nuestra salud. Si ustedes notan, a lo largo de los años podemos ver cómo las enfermedades van en aumento y van volviéndose más hostiles o más agravantes dentro del cuerpo humano. Tan solo el ejemplo que estamos viviendo en estos momentos, lo que es la pandemia, podemos ver cómo el virus en algunas personas ha desarrollado tanta agresividad que la persona llega a fallecer. Entonces lo mismo pasa con las otras enfermedades. Cada vez se están volviendo más resistentes o más fuertes y de alguna forma llegan a acabar con miles de vidas. Ahora, el siguiente pasaje nos va a ayudar a entender un poco más acerca de esta herencia. Dice, generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. Noten qué importante es esto. Tanto las disposiciones y las tendencias de los padres le son heredadas a la siguiente generación. Es decir, que si el padre tenía ciertas tendencias hacia un pecado en particular, el hijo también va a heredar eso. Dice, e imitan su ejemplo. De alguna forma, con la convivencia, no solamente a través de la genética, sino también de las acciones, el hijo, conforme va observando a los padres, va imitando los ejemplos que éste tiene. Por tanto, esa tendencia que ha heredado, si el hijo lo observa en el padre o en la madre, esa tendencia hacia el mal se va a ir fortaleciendo más. Dice, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Es decir, se van heredando a través de la genética y al mismo tiempo a través de la enseñanza, de las acciones, del ejemplo. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Aquí es donde claramente podemos ver cómo eso se hereda. Es decir, Dios no nos va a condenar, en este caso, por el pecado de nuestros padres, pero si nosotros seguimos el pecado de nuestros padres, Dios sí nos va a castigar por esas acciones. ¿Por qué? Porque no nos apartamos del mal camino. En sí, como tal, no hay ningún problema en que nosotros hayamos heredado, hablando de la genética, las tendencias de nuestros padres o abuelos y así sucesivamente. Ese no es el problema. El problema es que no vayamos a Cristo para poder vencer esa herencia que hemos recibido. Dice en otra parte, dice, si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubiesen informado acerca de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas, tanto como de su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran medida, en sus hijos. Su ignorancia acerca de este tema, que tiene tantas implicaciones, es criminal. ¿Por qué? Porque de alguna forma esas tendencias han hecho que los hijos, al tomarlas, al heredarlas, las ponen en práctica y dañan a su prójimo, y de paso está afrentando a su hacedor. Ahora, el último párrafo dice, en el tiempo de la primera venida de Cristo, la raza humana había degenerado tanto que no solamente ancianos, sino también personas de edad media y jóvenes eran llevados desde todas las ciudades al Salvador para ser sanados de sus enfermedades. Muchos trabajaban bajo una increíble carga de miseria. Es por eso que mencionaba que no únicamente el pecado o la tendencia hacia el mal se está heredando y se está acumulando con la siguiente generación y vemos cómo esa generación resulta ser peor que la anterior, sino que además la enfermedad se va agravando más en el cuerpo. Somos más débiles frente a las enfermedades, todo porque también nuestros pecados que cometemos contra la ley de Dios, también la cometemos contra nuestro cuerpo, contra las leyes de nuestro ser. Por tanto, el cuerpo físicamente se va debilitando y llega la enfermedad y se agrava y por tanto produce la muerte, una muerte prematura. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto?
que a pesar de que nosotros estemos heredando esa tendencia hacia el mal, realmente tiene solución. Y en este caso no es una solución inmediata. ¿Por qué? Porque la transformación de nuestro ser es de forma progresiva. Es decir, a pesar de que Cristo puede obrar en nuestro corazón, realmente si el corazón no se está consagrando de forma continua a Dios, ese corazón puede llegar a pecar nuevamente, puede llegar a practicar aquellos pecados que había cometido en el pasado. Entonces, esa transformación, es decir, llevar nuestra vida a un punto donde ya no haya pecado en nosotros, es decir, que no lo cometamos, es algo progresivo y en eso nos está ayudando Dios de forma continua. Veamos algunos pasajes. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, creo que es un pasaje bastante conocido por todos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese texto de alguna forma nos enseña que Cristo no es alguien que quiera entrar de forma forzada a nuestra vida y tampoco cada día de la semana va a forzarnos a estar en nuestra vida. Él cada día va a hacernos el llamado si queremos tener una convivencia, una experiencia con Él. Y siempre está llamando a la puerta. Siempre está tratando de ayudarnos. Pero si nosotros le cerramos la puerta ese día, Cristo no va a poder ayudarnos en nuestras tentaciones. Por tanto, vamos a terminar cediendo. Otro pasaje, por ejemplo, Salmos capítulo 103, versos 3 al 16, nos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios desde el Edén ya había dicho que la tendencia del ser humano es de continuo hacia el mal. Sin embargo, Dios se acuerda de esa condición que tenemos, sabe que somos polvo, sabe que a pesar de que le estemos siguiendo, en algún momento es posible que lleguemos a tropezar. Por eso dicen los siguientes pasajes, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Evidentemente Dios sabe que nuestra condición no es perfecta, Él conoce nuestras debilidades, Él nos quiere ayudar a superarlas, pero si nosotros no le estamos permitiendo que entre en nuestro corazón, jamás las vamos a poder vencer, jamás vamos a avanzar en esa transformación que es progresiva. De hecho, Primera de Juan capítulo 2 verso 1, aquí se muestra que claramente nosotros, aún después del bautismo, aún después de conocer a Cristo, es posible que pequemos. Esto no significa que lo tomemos como algún tipo de oportunidad para pecar y después arrepentirnos, porque Dios conoce el corazón y sabe que si lo estamos haciendo de esa forma, pues no habrá perdón para nosotros porque no hay una sinceridad, no hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento, recuerden que es cometer la falta, tal vez por equivocación, incluso por debilidad, pero arrepentirse es ya no volverlo a hacer. Entonces, si nosotros estamos en esa posición, realmente no vamos a estar obteniendo el perdón que esperamos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A pesar de que la Escritura está y el Espíritu de profecía, estos dos están para ayudarnos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si alguno de nosotros hubiere tropezado, seguimos teniendo ese abogado en el cielo. Claramente no va a estar por siempre. Sin embargo, en estos momentos Él sigue allí, intercediendo por nosotros. Entonces hay que elevar nuestra oración a Dios en completa sinceridad, arrepintiéndonos del pecado para que podamos obtener ese perdón. Otro pasaje que es de gran ayuda a entender esto es Isaías capítulo 57, verso 15. Dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es? Es Jehová. A pesar de que Dios está en un lugar, como dice aquí, tan santo, tan sublime, realmente Él también quiere estar con aquel que se quebranta en su corazón, con aquel que trata, dentro de lo posible, cambiar, ser transformado. Pero como les menciono, esa transformación es progresiva. Es decir, habrá un momento en el que va a ser tanta nuestra comunión con Dios que no vamos a pecar ni siquiera con el pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos conectados completamente con el cielo, con Dios.
Otro pasaje que también nos ayuda a entender que esta transformación es progresiva y que de alguna forma no ocurre instantáneamente es Juan capítulo 3 verso 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, nosotros no sabemos del proceso, ni siquiera nos damos cuenta de todos los medios que Dios está utilizando para hacernos cambiar, para transformarnos. Sin embargo, al estar escuchando la voz de Dios de forma continua, al estar en comunión con Él, al estar estudiando, al estar orando, todo el tiempo, el Espíritu de Dios va a estar transformándonos poco a poco. Y a veces uno ni siquiera se dará cuenta de en qué momento comenzó a cambiar aquel mal hábito, aquella tentación que era muy fuerte en nosotros. Vamos a ver que de pronto ya no sentimos esa atracción que solíamos tener. ¿Por qué? Porque así como el viento sopla de donde quiere, y a pesar de que oímos su sonido no lo vemos, no sabemos ni de dónde vino ni a dónde se dirige. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, ni siquiera nos daremos cuenta de ese cambio. Quienes más se van a dar cuenta posiblemente son aquellas personas que nos rodean, que nos han conocido durante tanto tiempo y conocieron tal vez nuestras obras, y al ver que hemos dejado de cometer ciertas faltas, ellos mismos se irán dando cuenta, incluso nos lo harán saber, y de esa forma nosotros podemos glorificar a Dios, podemos dar un testimonio de que Dios realmente cambia el corazón cuando uno se somete a Él. Otro pasaje que indudablemente nos ayuda a ver que para poder tener esta transformación, para que sea progresiva y vaya en incremento, es siempre estar cerca de Cristo. Y este es un claro ejemplo. Dice, al ver esto, Simón, Pedro, cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El peor error que nosotros podemos cometer como cristianos o no cristianos después de pecar o vivir en pecado es simplemente separarnos de Cristo. Eso es lo peor que podemos hacer, porque entre más alejados estemos de Cristo, menos vamos a poder ser transformados. Necesitamos estar cerca de Él para poder ver el pecado realmente como es en nosotros y permitir que el Señor pueda hacer esa transformación en nosotros. Aquí Pedro de alguna forma cometió ese error, a pesar de que en su corazón reveló esa parte, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Realmente Cristo no quería apartarse de él. Cristo quería ayudarlo, quería transformarlo. Es lo que vemos del verso 9 en adelante. Dice, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Noten que a pesar de que nosotros tal vez en nuestra ignorancia posiblemente, o en nuestra condición, digamos, Señor, mejor apártate de mí, o incluso, aunque no lo digamos imperceptiblemente, al momento de que nos comenzamos a apartar de Dios, dejamos de orar, dejamos de estudiar. Cristo no quiere eso. Cristo lo que quiere es que nos acerquemos más a Él todavía para que Él pueda obrar en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Y es aquí donde nosotros podemos citar Ezequiel capítulo 11 versos 19 al 20. Este es el deseo de Dios para con nosotros. Dice, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para con nosotros si no nos separamos de Él? Él se compromete a darnos un corazón nuevo, un corazón que pueda guardar sus mandamientos, guardar sus juicios, cumplirlos, ponerlos por obra y sobre todo enseñar a otros a que también sigan este mismo camino. De hecho, pudiéramos considerar la vida del cristiano como el crecimiento de una planta. Todos sabemos que este proceso es, dependiendo de la planta, en algunos es largo, en otros es bastante corto, pero siempre hay un proceso. Es algo como se colocó aquí, es algo progresivo, es algo que poco a poco se va dando. Si notan, primero va creciendo y aparentemente no está mostrando fruto, no está mostrando la flor ni nada, pero después de un momento a otro va apareciendo esa pequeña flor hasta que va floreciendo y se va transformando en algo hermoso. Así también es la vida del cristiano. Poco a poco, conforme estemos más cerca de Cristo,
ese corazón irá cambiando, se irá transformando. Lamentablemente, no muchos nos estamos esforzando para lograr alcanzarlo. Es ahí donde viene el nombre de este tema. Lo que nos hace falta a todos es paciencia. Y vamos a ver algunos pasajes que nos deben de ayudar sobre todo a comprender que esa transformación en nosotros se va a lograr. Vamos a llegar a ser transformados a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, nos hace falta ser pacientes, que Dios poco a poco irá obrando en nosotros. Recuerden que nosotros ya no tenemos 4000 años de pecado, tenemos 6000 años de pecado, es decir, tenemos una degeneración todavía mucho mayor, más que la que había en los días de Cristo. Salmos capítulo 40, verso 1 es el primer pasaje que quiero compartir con ustedes. Dice: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero ¿qué debemos de tener nosotros? Paciencia. A veces Dios no responde inmediatamente en el sentido de esa transformación que nosotros esperamos obtener en ese momento. Recuerden que tenemos 6000 años de pecado, tenemos tantas herencias de nuestros padres, nuestras inclinaciones incluso que fuimos desarrollando conforme fuimos creciendo. Entonces Dios va a obrar. Recuerden que la oración que será contestada de forma inmediata es aquella en la que pedimos ser transformados, es aquella en la que pedimos ser fortalecidos frente a la tentación. Pero debemos de ser pacientes. Dios se inclinará hacia nosotros y escuchará nuestro clamor, pero debemos de ser pacientes. Siguiente pasaje, Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, noten, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero, ¿qué es lo que se nos dice a nosotros? Tengamos paciencia. Así como el labrador espera el fruto de la tierra, es decir, el trabajo que él ya hizo, ya solamente está esperando a que dé fruto. Pero él, ¿qué es lo que guarda con paciencia? Hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Esto es lo que nosotros debemos de esperar. Realmente el labrador ha sido Dios, ha sembrado la buena semilla en nosotros a través quizás de un hermano, de algún pariente, de algún amigo. Esa tierra somos nosotros y Dios nos dará de su Santo Espíritu, de esa lluvia temprana y tardía, para que los frutos que son mencionados en Gálatas, los frutos del Espíritu Santo, puedan renacer en nosotros, podamos tener un corazón nuevo. Pero ¿qué debemos de tener? Paciencia. Dios estará obrando continuamente en nosotros para que podamos vencer el pecado, pero necesitamos ser pacientes y sobre todo trabajar en nuestra vida, estar estudiando, estar orando continuamente para que Dios pueda cambiar nuestras tendencias hacia el mal. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 también nos muestra algo así. Dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Pero qué es Dios? Dios es paciente. Dios quiere que seamos transformados y para eso Él está obrando continuamente en nosotros. Nos está llamando al arrepentimiento. Así también nosotros debemos de ser pacientes, debemos esperar a que Dios pueda estar obrando en nuestro corazón y pueda transformarnos. Dios quisiera transformarnos posiblemente de la noche a la mañana, pero eso no funcionaría porque realmente nuestro corazón no pudiera apreciar el verdadero valor que Dios está haciendo en todo esto, todo lo que está obrando para nuestra salvación. Por eso es que aquella persona que ustedes incluso vean, que tal vez no cometa faltas, que la vean muy recta, sincera, pura, que emane una atmósfera celestial, no es alguien que Dios esté favoreciendo o que sea un favorito de Dios, sino que esa persona ha estado trabajando arduamente en su carácter y ha estado pidiendo a Dios por esa transformación. Entonces Dios, al ver este esfuerzo que está haciendo, Dios obra alegremente en este corazón, porque ese corazón está permitiendo que Dios trabaje en él para ser transformado. Otro pasaje que también debemos de tomar en cuenta es Lucas capítulo 21, versos 17 al 19. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, noten, ganaréis vuestras almas. ¿Qué debemos de tener? Paciencia.
paciencia en que Dios está obrando, que Dios nos irá transformando. No hay que impacientarnos, no hay que desesperarnos de que veamos que tal vez que haya una tentación o algún pecado que no estemos venciendo o que tal vez duremos tiempo sin cometer esa falta y de pronto, pum, llega la falta y cedamos. Hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar en nuestro carácter y hay que estar lo más cerca de Dios posible, porque de otra forma no vamos a poder vencer esa tentación. En cualquier momento que nos llegue por sorpresa, vamos a ceder. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Noten, cuán buenas son las tribulaciones por las cuales nosotros pasamos, porque éstas van a producir paciencia en nosotros, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Pero qué debemos de ser? Pacientes, y sobre todo, aceptando esas tribulaciones por las cuales nosotros estamos pasando. No es que nos esté yendo mal en la vida, es que Dios quiere refinar nuestro carácter para que podamos obtener esa pureza de corazón. Es la única forma en la que el ser humano puede realmente apreciar el valor de la salvación y tener esa comunión, esa confianza, esa fe en Dios. Romanos 15:4, por ejemplo, también nos presenta ese concepto de paciencia, diciendo lo siguiente, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Noten, ¿qué es lo que nos dan las escrituras? Nos ayudan a ser pacientes, por tanto hay que estar leyendo más continuamente la palabra de Dios para que podamos obtener esa paciencia y podamos mantenernos confiados y seguros en que debemos de someternos a Dios y Dios nos ayudará a cambiar, nos ayudará a ser transformados para poder revelar lo que dice Gálatas 5:22, para que los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad y fe, puedan ser manifestadas en nosotros. Pero hay que ser pacientes. Dios nos ayudará a cambiar. Completamente estoy seguro de eso. Hebreos capítulo 10, versos 35 al 36, también nos enseña lo que es ser pacientes. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia, noten, os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Pero qué debemos de ser? Debemos de ser pacientes, porque es necesario. Si estamos en tentación, hay que ser pacientes en que Dios nos esté ayudando en ese momento. Hay personas, por ejemplo, que la tentación los está sorprendiendo y en lugar de clamar a Dios, mejor se quedan solos y luchan contra esa tentación sin pedir la ayuda de Dios. Y hay otros que están enfrentando la tentación orando a Dios, pero al ver que no reciben o ellos no sienten que Dios los está ayudando, terminan cediendo. Siempre hay que ser pacientes. No hay que ayudarle a Dios en ese aspecto. Dios va a obrar de forma segura en nosotros, pero Él quiere que podamos tener esa fe y esa confianza en Él. Y eso ayuda en nuestra fe, en nuestra salvación. Hebreos 12:1 nos dice lo siguiente, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué debemos hacer? Correr con paciencia, hermanos, la carrera que tenemos por delante, es decir, nuestra salvación. Pero ¿cómo debemos hacer ese recorrido? Con paciencia. De otra forma, vamos a ser vencidos por el desánimo. Por eso es que no hay que desanimarnos, no hay que desesperarnos. El hecho de que estemos luchando contra la tentación es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos está ayudando a oponernos, nos hace sentir nos hace sentir esa sensación aborrecible hacia el pecado. Si nosotros no sintiéramos eso, pues realmente pudiéramos decir que estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos sintiendo esa aberración a pecar. Por eso es que hay que estar lo más cerca posible de Dios, de Cristo, para que Él pueda obrar en nosotros y pueda transformarnos. Finalizando con este estudio, mis hermanos, Primera de Corintios capítulo 9 versos 24 al 27, aquí nos dice Pablo lo siguiente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué nos quiere enseñar con esto Pablo? Que realmente todos estamos en una carrera. Y la diferencia es que aquí, o en esta carrera, todos vamos a lograr obtener ese premio, siempre y cuando seamos pacientes, estemos continuamente sujetando nuestro cuerpo a Cristo, poniéndolo en servidumbre de Él. Aquí de alguna forma lo dicen simbólicamente, es decir, golpeando al aire o peleando. Realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades y contra los seres de las tinieblas que viven en este mundo. Contra ellos son con los que estamos peleando. ¿Pero qué debemos hacer? Seguir corriendo. Si tropezamos, ya vimos en los pasajes que Cristo es fiel y justo para podernos socorrer, podernos perdonar de esa transgresión que hemos cometido, pero siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero en nosotros. Debemos de seguir corriendo, hermanos. Debemos de ser pacientes. Dios nos transformará si nosotros hacemos nuestra parte. No es simplemente decir soy cristiano y ya me bauticé. Hay que trabajar en nuestro carácter. Hay que someter nuestro corazón diariamente a Cristo, estudiando, orando. Recuerden la vida de Cristo. Una parte de su tiempo la dedicaba a la oración, otra parte a la lectura de la Escritura. ¿Para qué? Para buscar fortaleza en Dios. Si no estamos haciendo eso diariamente, hermanos, la tentación llegará y vamos a terminar cediendo. Y si nosotros estamos cometiendo a veces el mismo pecado, vamos a terminar por desanimarnos y ya no seguir en la carrera, vamos a desertar. Y Dios no es lo que quiere. Dios quiere que todos nos volvamos a Él y nos mantengamos en Él. Así que mis hermanos, hasta aquí concluimos este estudio. Espero haya sido de gran bendición y simplemente recordarles que seamos pacientes. Dios ya está trabajando en nosotros, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. En el plan de la salvación del ser humano, no es Dios el único que va a trabajar, también el hombre tiene que hacer su parte. Recuerden, esfuerzo humano más poder divino es éxito. Y si el hombre no está haciendo la parte que le corresponde, Dios jamás logrará transformarnos. Recuerden, mis hermanos, que nuestra transformación es progresiva y a veces ni siquiera nos daremos cuenta de ello. Por eso pusimos de ejemplo el viento y el espíritu. Así como el viento no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, mas solo escuchamos el sonido. Y de hecho escuchamos el sonido por los choques que tiene el aire con las hojas o con algún otro objeto. Sin embargo, no podemos verlo. Así también todo aquel que está naciendo del espíritu, no sabemos en qué momento o en qué punto logró cambiar esa persona, pero se notará. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.